El hombre solo cogió una llamada al azar y el mundo entero se unió a 18 países, reuniendo un ejército de 5.000 millones. El gobierno del país dragón entró directamente en estado de preparación. No solo se enviaron 900 tanques pesados con munición real como apoyo, sino que incluso el correo oriental estaba listo, todo esto indicado por la llamada de secuestro de tu hija. Incluso dijeron que si a tu hija se le caía un solo pelo, una tormenta sangrienta barrería el mundo. Justo cuando conectaste la llamada, una voz masculina áspera y desconocida salió: ¿eres el padre de Hua Tianya? Tu hija está en nuestras manos. Si quieres que viva, escúchanos. Cada palabra era como un cono de hielo envenenado, apuñalando el tímpano de Hua Junfeng. Ella habló lentamente, su voz tan tranquila que te erizaba el vello de la nuca, pero debajo de esta calma había un frío infinito que podía congelar el alma. ¿Dónde está mi hija? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? El hombre al otro lado del teléfono se rió de su tono demasiado tranquilo, soltando una risa aguda y penetrante. Simplemente invitamos a tu hija a desarrollarse aquí en Mianbei. Al escuchar las palabras Mianbei, la voz de Hua Junfeng se apagó bruscamente. ¿Sois estafadores de Mianbei? ¿Bajo quién? Liu Zhenfeng o Wu Dato. Que Liu Zhenfeng, Wu Dato, no los conozco. La voz al otro lado del teléfono se volvió inmediatamente impaciente, revelando una arrogancia de matón de bajo nivel. Deja de decir tonterías, solo te preguntaré una cosa. ¿Todavía quieres la vida de tu hija? Si no, haré que la desarmen y vendan las piezas ahora mismo. La mirada de Hua Junfeng se agudizó de repente como una cuchilla. Bien, muy bien. Su voz seguía siendo grave y tranquila, pero cada palabra parecía exprimirse entre sus dientes. El otro lado ni siquiera conocía a Liu Zhenfeng o Wu Datou, simples peones de bajo nivel que ni siquiera podían acercarse al círculo central. Mientras continuaba usando un tono tranquilo para calmar a Lilei al otro lado del teléfono, levantó la mano y le hizo un gesto críptico a los guardaespaldas negros que esperaban en la penumbra fuera de la puerta. Los guardaespaldas asintieron con la cabeza, se giraron rápidamente y desaparecieron por el pasillo. La cámara. ¿Cuánto quieres? Mientras mi hija esté a salvo, dime una cifra. Hua Junfeng continuó hablando por teléfono. Su voz no mostraba ninguna emoción, pero bajo esta calma, ardía una furia celestial que estaba a punto de quemarlo todo. Al otro lado del teléfono, Lilei, que estaba lejos en un parque de Mianbei, abrió los ojos de golpe. Se lamió los labios agrietados con codicia y de inmediato se atrevió a pedir un precio. Quiero 1 millón. No, 5 millones, en efectivo. Una vez que el dinero llegue, te garantizaremos la seguridad de tu hija. Lilei estaba eufórico en su corazón. Haciendo esto o no hacer nada, al pensar en esto, una alegría y distorsión incontenibles aparecieron en el rostro de Lilei. ¿Garantizar la seguridad de la hija de la otra parte? ¿Tonterías? Antes de que hiciera esta llamada, la niña llamada Hua Tianya ya estaba muerta. Ahora probablemente ya ha sido limpiada y convertida en basura que nadie quiere. ¿Piensas en lo doloroso que será para este imbécil rico transferir 5 millones y descubrir que su hija ya no existe? Desesperación, colapso, Lilei mostró una expresión de enfermedad. Una expresión de extrema alegría. Había hecho esto demasiadas veces. Cada vez que escuchaba el sonido del otro lado del teléfono, los gritos desgarradores y las maldiciones la hacían sentir cómoda, incluso podía comer 2 tazones de arroz más. En el último piso del edificio Junfeng, en menos de 1 minuto, la puerta de la oficina se abrió silenciosamente de nuevo. El guardaespaldas de negro que se había ido poco antes regresó rápidamente, con una tableta en la mano, y se la entregó respetuosamente a Hua Junfeng. Un punto rojo parpadeaba frenéticamente en la pantalla. Debajo del punto rojo, se mostraba una dirección: Mianbei. Parque de Bienestar número 08. Esa era la ubicación de esa escoria en este momento. Una mirada helada y penetrante brilló en los ojos de Hua Junfeng. Le dijo a la persona al otro lado del teléfono, con la excusa de que necesitaba tiempo para recaudar efectivo, que tranquilizara temporalmente a Lilei. Luego colgó la llamada y, a continuación, sacó otro teléfono similar, especialmente diseñado. Abrió la lista de contactos, con nombres densamente escritos. Cada nombre aquí representaba una fuerza aterradora capaz de agitar los vientos y las nubes. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla, deteniéndose finalmente en un nombre con la nota Wu Datou. Una sangrienta tormenta que arrasaría el sudeste asiático estaba a punto de comenzar. Al mismo tiempo, en una mansión fuertemente custodiada en Mianbei, Wu Datou abrazaba a una hermosa mujer rubia con curvas, disfrutando del placer. El nombre real de Wu Datou era Wu Youde, uno de los cabecillas de los 3 grupos de estafa mencionados por Hua Junfeng. En medio de este extremo bullicio, un teléfono móvil negro especialmente diseñado sonó sin previo aviso. Wu Datou frunció el ceño bruscamente, con un rastro de disgusto por ser molestado en sus ojos. Dejó la copa de vino con impaciencia y agarró el teléfono, cuando su mirada se posó en los 3 caracteres Hua Junfeng en la pantalla. Fue como si un trueno celestial la hubiera partido directamente en el cerebro de Wu Datou. Esas 3 palabras eran como un hechizo de muerte del abismo infernal. Las manos de Wu Datou comenzaron a temblar incontrolablemente. Incluso podía oír el sonido de sus dientes castañeteando. Hizo varias respiraciones profundas, intentando calmar el corazón que casi se le salía del pecho. Finalmente, apretó los dientes, gastando toda su fuerza, y presionó el botón verde de contestar.
En su rostro, forzó una sonrisa halagadora, más fea que la verdad. Su voz, distorsionada por el miedo extremo, cambió de tono. Hua, 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 maestro. Esa sonrisa duró menos de medio segundo antes de ser completamente congelada por una frase que provenía del otro lado del teléfono. Wu Datou, te doy media hora. Trae a mi hija, Hua Tianya, encadenada por la columna vertebral desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Toda su grasa temblaba violentamente por el miedo incontrolable, sus labios se apretaban. Apenas podía organizar un discurso coherente. Hija, usted sabe que es un malentendido, mi malentendido. Esto es absolutamente un malentendido. Si el cielo se cae, ¿qué tan grande sería el malentendido para llevarse a Hua? Usted sabe quién soy yo, Wu Youde. Ni 1000 demonios me atreverían a moverle un solo pelo a la hija de Min, Wu Youde. Su voz estaba llena de un temblor innegable y un pánico que provenía de lo más profundo de su alma. En ese momento, ya no tenía la imponente actitud de un hombre que solía dominar la zona, solo quedaba el miedo más primitivo y humilde. Ella sabía demasiado bien lo aterrador que era el hombre al otro lado del teléfono. Ese no era un ser humano en absoluto, era alguien que por su hija, realmente podía sin dudar rasgar el cielo para hacer un agujero de calavera en esta tierra. Hace 7 años, el terrible caso de sangre que ocurrió en Hong Kong. Todavía es una pesadilla definitiva que se cierne sobre todos los de los bajos fondos del mundo en Asia y en todo el mundo. Para rescatar a su hija, que también había sido secuestrada en ese momento, Hua Junfeng no solo gastó miles de millones, sino que ofreció una recompensa que hizo temblar al mundo entero. Demostró una locura escalofriante. No le importaba el costo, prefería escuchar que él mismo. El vasto imperio comercial que había construido vio su cadena de suministro colapsar por completo, innumerables industrias cayeron y un gran riesgo de innumerables empleados desempleados. Aún así, movió a la fuerza decenas de miles de millones, o incluso más, en efectivo en dólares estadounidenses, a nivel mundial, contra los secuestradores y todos sus parientes, desde sus antepasados hasta la 18ª generación, hasta los bebés nacidos bajo protección. Y todas las fuerzas grandes y pequeñas que tuvieron la más mínima conexión con los secuestradores. Emitió la orden de persecución de nivel más alto. Hasta la muerte. Fue una verdadera tormenta de sangre que arrasó la zona gris y el mundo negro del planeta. Innumerables organizaciones y fuerzas que alguna vez fueron influyentes e invencibles, en esa tormenta, desaparecieron como polvo. Innumerables cabezas rodaron, los cadáveres formaban montañas. Luego, según algunas vías muy secretas, el número de personas que murieron directa o indirectamente debido a ese incidente, la estimación más conservadora, superó el 1.000.000. Este número fue suficiente para que cualquier país pequeño sufriera una devastación casi total. Wu Datou incluso se enteró vagamente a través de algunos canales especiales. Si no fuera por la intervención forzada de las fuerzas oficiales de algunos países verdaderamente influyentes en el mundo, que no pudieron soportar la matanza interminable, ese aterrador número de muertes probablemente se habría duplicado. Fue a partir de ese momento que todas las personas que vivían en las sombras en todo el mundo se dieron cuenta profundamente la locura extrema de este hombre, Hua Junfeng, y presenciaron su terrorífico obcecamiento por destruir todo por su hija. Fue también después de ese incidente que el nombre de Hua Tianya fue elevado por todas las fuerzas clandestinas del mundo, grandes y pequeñas, conjuntamente al nivel más alto de tabú, no provocar a Hua Junfeng. Quizás si provocaras a Tianya, podrías tener una mínima posibilidad de sobrevivir. Pero si alguien se atreviera a tocar a Hua Tianya, ni siquiera un solo cabello, entonces felicitaciones, obtendrías instantáneamente el exterminio de tus 9 generaciones de forma gratuita. Una captura de error, un paquete de lujo, y además Hua Junfeng utilizaría sus inimaginables y aterradores recursos dispersos por todo el mundo. Para una persecución sin fin, hasta borrarte por completo de este mundo, sin dejar ni rastro de tu existencia. No me digas tonterías. La voz gélida y cortante de Hua Junfeng resonó de nuevo a través del auricular, como si grava golpeara los tímpanos de Wu Datou, interrumpiendo instantáneamente sus recuerdos de terror. Solo quiero a mi hija sana y salva. No quiero oír nada más. Media hora, sabes las consecuencias. Hua Junfeng concluyó. La llamada fue colgada de forma limpia y rápida, el sonido de la línea muerta, pero más aterrador para Wu Datou que cualquier amenaza. Toda su grasa corporal se contrajo violentamente y ya no se atrevió a albergar la menor esperanza. Sabía perfectamente que si Hua Tianya realmente estaba en su zona de recursos T08 y ocurriera el más mínimo error, entonces lo que le esperaría sería, sin duda, un final espantoso innumerables veces peor que la propia muerte. Se levantó aturdido de la silla, alguien. Un final espantoso e innumerables veces más aterrador. Se levantó de la silla aturdido, que alguien venga. Wu Datou, usando toda la fuerza de su cuerpo, lanzó un rugido desgarrador. Investiguen. Investiguen inmediatamente la zona de recursos T08. Aunque tengan que cavar 3 sang bajo tierra, encuentren a la hija del jefe Hua. Quiero verla, y esta vez, debe estar viva. Debe estar viva. Todos muévanse. Rápido. Wu Datou, como una bestia completamente fuera de control, daba vueltas frenéticamente en el mismo lugar. Los subordinados a su alrededor, ¿cuándo habían visto a su jefe tan desesperado? Uno a uno, asustados hasta la médula, con rostros pálidos, salieron corriendo con manos y pies
Sus movimientos eran desordenados pero no se atrevieron a demorarse ni un instante, el lentire recinto de la mafia, que un momento antes era un sonido pacífico. Se disipó en silencio, y en ese instante se convirtió en un campo de batalla caótico y desordenado. Innumerables walkie-talkies emitieron llamadas agudas y urgentes, una tras otra. El rugido de los motores de los coches desgarró brutalmente el silencio de la noche, un hedor agudo. Y un pánico que calaba hasta los huesos envolvieron rápidamente cada rincón de la mansión como una marea. Wu Da-tou se desplomó en el suelo helado, su voluminoso cuerpo seguía temblando incontrolablemente. Como una vela al viento, Hua Junfeng solo le dio media hora maldita. Ni siquiera se atrevía a imaginar qué pasaría si media hora después no encontraba a la chica o si encontraba un cadáver helado. Sería un infierno de desesperación y terror. Wu Da-tou no se atrevía a pensar más. «¡Bastardo! ¡Qué mocoso insolente!», rugió histéricamente, estrellando la botella de vino en su mano contra el duro suelo. El agudo sonido de los cristales rotos resonó en el cielo nocturno. «No dejen que descubra quién fue, lo haré pedazos. Cortaré a toda su familia y se la daré a los perros». Mientras tanto, no muy lejos de la mansión Jiali, en el parque T-08. Una tormenta aterradora e imprevista descendió repentinamente con un poder abrumador. Innumerables rostros feroces. Hombres armados con armas mortíferas entraron furiosamente en cada rincón del parque como una presa rota. Abrieron a la fuerza las puertas cerradas de una de la manera más brutal, arrastrando a las personas adentro como perros muertos. «Tráiganlos afuera, búsquenlos de inmediato». Una joven llamada Hua Tianya, todas las recién llegadas. «Traigan a todas las mujeres que han entrado en la última semana para interrogarlas. Que nadie se atreva a ocultar nada. Los mataré en el acto». Los rugidos del líder, mezclados con un fuerte olor a sangre, resonaron continuamente en el cielo del parque T-08. Todo el parque T-08 se sumió instantáneamente en un caos sin precedentes y un pánico extremo. Esos estafadores y matones que solían dominar el parque y actuar con impunidad ahora, ante la Fuerza Armada Central enviada personalmente por Wu Da-tou, eran tan humildes como las ovejas más mansas, temblando bajo la sombra de la muerte, esperando un juicio desconocido. Li Lei, que justo se estaba regocijando por haber estafado 5 millones y fantaseando con ascender al cielo. La complacencia y la distorsión en su rostro aún no habían desaparecido por completo cuando la puerta de la habitación donde se encontraba fue pateada violentamente por un pie con bota militar. Varios hombres corpulentos armados irrumpieron con un aura asesina feroz. «Tienes que venir con nosotros». Uno de ellos apuntó a Li Lei con la boca de su arma, su voz carente de emoción. Li Lei se asustó al instante por el cambio repentino. Su mente estaba en blanco. Instintivamente quiso luchar, quiso explicarse. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Yo soy». Una bofetada clara y fuerte resonó como una moneda de hierro en su rostro. La inmensa fuerza la hizo ver estrellas y un hilo de sangre brillante brotó instantáneamente de la comisura de su boca. «Deja de decir tonterías y llévatela». Una fuerza brutal. La arrancó de esa silla destartalada y la arrastró fuera de la habitación como si arrastrara a un perro muerto. La mente de Li Lei estaba completamente en blanco. No tenía idea de lo que estaba pasando, solo vio pistoleros amenazantes por todas partes afuera, gente corriendo y gritando, y multitudes llorando. Rostros distorsionados por el miedo extremo estaban por todas partes. Una premonición extremadamente siniestra, como una serpiente venenosa fría y resbaladiza. Se enroscó repentinamente alrededor de su corazón, haciéndola sentir sofocada y desesperada. Junfeng estaba furioso. El último piso. Hua Junfeng colgó el teléfono con Wu Da-tou, la frialdad en su rostro, como un hielo que cubría Min Li. No se derritió en lo más mínimo, sino que se volvió aún más gélida y sombría. Caminó lentamente hacia el enorme ventanal. Las llamas de locura ardían en sus ojos, casi capaces de quemar todo ante ella. Hace 7 años, con un trueno, revirtió el destino de muerte de su hija Hua Tianya y, por ello, personalmente eliminó a todos los involucrados en ese asunto. Sin importar cuán ocultos o poderosos fueran, todos fueron aniquilados. Pensó que en esta vida podría proteger a su hija a la perfección, sin que ninguna tormenta pudiera invadirla. Sin embargo, después de todo, hubo un descuido. ¿Quién, con qué método, pudo sacar a su hija de entre las fuertes protecciones? Llevada silenciosamente fuera del país. Después del baño de sangre de hace 7 años, las autoridades ya habían clasificado a Tianya como objeto de protección de máximo nivel. Sin su consentimiento explícito, era imposible que su hija abandonara el país ni por un segundo. Este pensamiento se clavó como una espina de acero en la mente de Hua Junfeng. Hua Junfeng tomó el teléfono negro especialmente hecho sobre la mesa. Con calma y firmeza, marcó un número. «Prepara un jet privado para mí. El objetivo es Mianbei». Su voz se detuvo ligeramente. En sus ojos profundos, un destello agudo y helado apareció y desapareció. Además, activa el plan de contingencia de tormenta. Notifica a todas las unidades relevantes. Entren en estado de alerta de nivel 1. Una respuesta respetuosa y extremadamente firme provino del otro lado de la línea. «Sí, jefe». Al colgar el teléfono, la mirada de Hua Junfeng se volvió aún más insondable. Era como si ya viera claramente, en la lejana frontera, lo que estaba a punto de desatar con sus propias manos. Esa sangrienta y caótica tormenta de sangre y montañas de cadáveres que estaba destinada a ocurrir. «Hija».
Espera papá, papá vendrá pronto. Esta vez, papá nunca te permitirá sufrir el más mínimo daño nuevamente. Aquel que se atreva a tocarte, haré que esa persona, junto con todo rastro de su existencia, desaparezca por completo de este mundo. Por otro lado, en una sala secreta de reuniones iluminada. Directori, ha ocurrido algo grande, algo enorme. La única hija de Hua Junfeng, Hua Tianya, ha tenido un incidente en el norte de Myanmar. La gruesa puerta de la sala de reuniones fue golpeada violentamente por una fuerza inmensa. El sonido estridente interrumpió bruscamente la solemne y opresiva reunión. La ira acumulada en el corazón del directori, como un volcán a punto de erupcionar, estaba a punto de devorar al imprudente intruso. Sin embargo, las palabras clave Hua Junfeng y norte de Myanmar, al entrar claramente en sus oídos, toda su ira, todas sus quejas, se congelaron en un instante y luego se hicieron añicos. En su lugar, vino un frío penetrante, un miedo que casi heló su alma. Se levantó bruscamente, corrió hacia el personal de informe sudoroso, agarró firmemente sus hombros con tanta fuerza, que el rostro del informante se retorció de dolor al instante, casi sin poder mantenerse en pie. Su voz, debido a la extrema tensión, se volvió grave y ronca, con un temblor violento e incontrolable. Hua Tianya, ¿qué le pasó? Explícate, ¿qué le pasó exactamente? El informante, completamente conmocionado por la mirada feroz y aterrorizada del directori, como la de una bestia salvaje que nunca antes había visto, se resistió al dolor en sus hombros, y con la mayor velocidad posible, soltó todo lo que sabía. La señorita Hua fue sacada del país por alguien y por algún medio. Ya está prácticamente confirmado que se encuentra en el Parque 8 de Tilín, en el norte de Myanmar, en manos de una banda de estafadores extremadamente malvados. La situación específica aún no está clara, pero Hua Junfeng ya se enteró de la noticia y, según la información secreta que acabamos de recibir, él mismo ya ha abandonado el país, con el norte de Myanmar como objetivo. Al mismo tiempo, el grupo Junfeng, a nivel mundial, está retirando todas sus industrias a una velocidad casi frenética, sin importar el costo, y movilizando flujos de efectivo astronómicos a gran escala. La voz del informante se quebró por el llanto. Me temo que la masacre de hace 7 años está a punto de repetirse de una manera aún más aterradora y más incontrolable. El directori, al escuchar esto, su cuerpo tembló como si hubiera sido golpeado por un trueno celestial, tembló incontrolablemente. Retrocedió varios pasos y finalmente cayó pesadamente en la silla. Sus labios se movieron involuntariamente, murmurando, con desesperación hasta la médula: se acabó. Todo está perdido. Mianbei, esa tierra sin ley. Una tierra de maldad sin ley, un abismo de desesperación del que pocos regresan. Hua Tianya. La única razón de vivir de Hua Junfeng, en manos de esa manada de lobos, hienas y tigres inhumanos y sanguinarios. Las consecuencias, y Tong Bei, ni siquiera se atreve a imaginarlas. Y lo que es peor, parece que esa banda de imbéciles desesperados de Mianbei no tienen ni idea de la criatura aterradora que tienen en sus manos. Esa estúpida escoria, aún no saben qué tabú han provocado. ¿Qué tipo de demonio, o si les dieran 100 o 1000 veces el valor? Nunca se atreverían a ser tan audaces. El corazón de Itong Bei se hundió en un abismo sin fondo, un frío gélido le recorrió la columna vertebral, como si quisiera congelar su sangre, su alma, por completo. Ahora, la única y última esperanza es que Hua Tianya siga viva. Mientras siga viva, aunque solo le quede un aliento, todavía hay una mínima, ínfima posibilidad. Pero sí, si Hua Tianya ha sufrido un infortunio, Itong Bei ni siquiera se atreve a imaginar esa escena. Hua Junfeng, ese loco. Una vez que pierda la única luz y salvación de su vida, perderá todo el control. Arrasará con el mundo entero sin dudarlo. Especialmente el Hua Junfeng de hoy, ya no es el mismo de hace 7 años. 7 años. La riqueza y el poder acumulados por Hua Junfeng se han expandido a un nivel aterrador que nadie de fuera puede cuantificar. Según la información secreta de Itong Bei, Hua Junfeng ya controla en secreto varios países. Incluso las arterias económicas y las tendencias políticas de países de tamaño mediano. Si esta fuerza es desatada por él debido al asunto de su hija, será definitivamente un cataclismo. El panorama mundial se reescribirá por completo. De repente, Itong Bei levantó la cabeza bruscamente, golpeó con una palma la mesa. Sólida mesa de conferencias. Incorrecto. Desde aquel incidente hace 7 años, Hua Tianya ha estado bajo la máxima protección, prohibida de salir del país. Su paradero es reportado diariamente por personal dedicado, 24 horas al día, con una seguridad comparable a la de un jefe de Estado. ¿Cómo es posible que bajo tan estricta protección fuera llevada al extranjero sin que nadie se diera cuenta? Itong Bei pareció recordar una posibilidad aterradora que haría temblar su alma. Se levantó de repente, rugiendo con furia extrema. Un traidor. Debe haber un problema interno. Y alguien de la más alta esfera, mirando fijamente el aire vacío frente a él, como si quisiera desentrañar al autor intelectual oculto en lo más profundo. El que se esconde genera una amenaza. Hace 7 años, era solo un susto para mi hija, incluso salió ilesa. 202 Hua Junfeng hizo que 3 millones de asesinos sangraran por ella, la sangre tiñó la mitad del planeta. Ahora Hua Tianya está atrapada en el infierno del norte.
203 En esta crisis de vida o muerte en el infierno, ¿qué nueva lluvia de sangre apocalíptica desatará ese loco una vez que se desate por completo? 204 Esta vez, ¿serán 3 millones los que mueran, o 30 millones, o incluso más? 205 No se atreve a imaginar cómo sería esa escena apocalíptica de montañas de cadáveres y mares de sangre, con huesos esparcidos por todas partes. 206 Esta partida de ajedrez se ha jugado demasiado grande, tan grande que él, un director de alto rango, siente una opresión sofocante. 207 La mano negra oculta detrás de escena está tramando, y es un fuego devastador capaz de quemarlo todo. No solo quiere que Hua Tianya muera, 208 sino que también quiere usar a Hua Junfeng, este cuchillo afilado, para agitar el mundo, una humillación insoportable. 209 Justo en ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe de nuevo, un viejo policía con canas 210 entró tambaleándose, su rostro estaba pálido como el papel, sus ojos estaban perdidos. 211 Como si hubiera visto el fin del mundo con sus propios ojos, su voz temblaba de forma incoherente. 212 Director, mire las noticias internacionales. Esta vez 213 Realmente va a pasar algo grande. El cielo se está cayendo. El corazón del director se hundió de golpe. 214 El director cogió el teléfono especial de la mesa, sus dedos temblaban tanto que no podía controlarlo, tuvo que desbloquearlo varias veces para tener éxito. 215 Cuando sus ojos recorrieron los titulares de las noticias internacionales, sus pupilas se encogieron repentinamente hasta convertirse en 216 La forma más peligrosa de una punta de aguja. Noticia de última hora. Una base militar estratégica en el país de Ulan 217 fue atacada por fuerzas armadas de identidad desconocida, el sistema de defensa falló por completo y la base fue arrasada. 218 Se confirma el robo de 2 misiles nucleares tácticos Olbo. Luego, temblando, hizo clic en la transmisión en vivo del canal de noticias internacionales. 219 La pantalla mostraba una escena infernal, el humo se extendía, 220 Las llamas se elevaban hacia el cielo, se veían ruinas por todas partes, sangre de color rojo oscuro 221 fluía como arroyo sobre la tierra chamuscada, cuerpos de soldados de Ulan se apilaban como montañas, con apariencias horribles. 222 El director miró fijamente su teléfono, sus venas se volvieron de un blanco enfermizo por la fuerza excesiva, haciendo un horrible sonido de fricción de huesos. 223 Se acabó por completo, Hua Junfeng realmente se ha vuelto loco. 224 Desde el principio, no tenía intención de seguir ninguna regla, ni de dejar margen a nadie. La voz del director era ronca, 225 llena de un miedo infinito y una desesperación arraigada hasta los huesos. ¿Qué quiere hacer? ¿Iniciar? Hua Junfeng hizo que 3 millones de almas del rey derramaran sangre, la sangre tiñó la mitad del planeta, y ahora Hua Tianya está atrapada en el norte helado, en ese infierno en la tierra. En una crisis de vida o muerte en el infierno, ¿qué tipo de nueva tormenta sangrienta comparable a la destrucción del mundo desatará ese loco una vez que pierda el control por completo? ¿Serán 3 millones de personas las que mueran esta vez, o 30 millones, o incluso más? Y Tong Wei no podía imaginar cómo sería esa escena apocalíptica de montañas de cadáveres, mares de sangre y huesos esparcidos por todas partes. Este juego de ajedrez era tan grande que incluso él, un director de alto rango, sintió una presión sofocante. La mano negra oculta detrás de escena estaba ocupada, y era un fuego furioso que podía quemarlo todo. No solo quería matar a Hua Tianya, sino que también quería usar a Hua Junfeng, esta espada afilada, para agitar el mundo y sembrar el caos, su intención era digna de castigo. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias fue abierta de nuevo bruscamente por un viejo oficial de policía de cabello canoso. Entrando tambaleándose, su rostro estaba pálido como el papel y sus ojos desenfocados. Era como si hubiera presenciado el fin del mundo, su voz temblaba incontrolablemente, sus subordinados, jefe, mire las noticias internacionales, esta vez. Realmente va a pasar algo grande, el cielo se está cayendo. El corazón de Itong también se hundió de repente. Tomó el teléfono especial de la mesa, sus dedos temblaban tan violentamente que no podía controlarlo, y tuvo que desbloquearlo varias veces antes de tener éxito. Cuando su mirada recorrió los titulares de las noticias internacionales más buscadas, sus pupilas se contrajeron repentinamente hasta convertirse en la forma más peligrosa de una aguja. Noticia de última hora, una base militar estratégica en Ulan fue atacada por fuerzas armadas no identificadas, el sistema de defensa falló por completo y la base fue arrasada. Se confirma el robo de 2 misiles nucleares tácticos Olbo. Luego, con manos temblorosas, hizo clic en la transmisión en vivo del canal de noticias internacionales. La pantalla mostraba imágenes infernales, humo espeso, llamas incandescentes, ruinas y muros derrumbados por doquier, sangre de color rojo oscuro. Los cadáveres de soldados del país Ulan, negros como la tinta de un vampiro, se apilaban como montañas, con expresiones horribles. Sus colegas apretaban el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se ponían morados y blancos por el esfuerzo, produciendo un crujido de huesos que hacía doler los dientes. Se acabó por completo. Hua Junfeng realmente se ha vuelto loco. Desde el principio no tuvo intención de cumplir ninguna regla, ni de dejarle un resquicio a nadie, dijo su colega con voz ronca, lleno de un miedo sin fin y desesperación que llegaba hasta los huesos. ¿Qué quiere hacer? ¿Iniciar la Tercera Guerra Mundial?
Está tratando de arrastrar al mundo entero a morir con su hija. Contacten al comandante Sao de inmediato. 227 Activen la alerta de guerra de nivel más alto. Desplieguen inmediatamente a las fuerzas fronterizas y bloqueen la frontera a cualquier costo. 228 Defiendan con firmeza. Algo terrible va a pasar esta vez. Ahora solo podemos rezar para que Huatianya esté a salvo. 229 De lo contrario, este mundo realmente caerá en el caos total. Mientras tanto, en Mianbei, Distrito 08. 230 vehículos todoterreno pesados de color negro azabache rompieron el silencio sepulcral del complejo. Las puertas de los coches se abrieron casi al mismo tiempo. 231 La cara gorda de Wu Datou estaba tan grasosa que casi podía gotear agua. Bajó del coche de forma fanfarrona, seguida por una gran multitud de hombres corpulentos armados. 232 El jefe del complejo escuchó el enorme estruendo y se quedó paralizado de miedo. Corrió rápidamente, rodando y arrastrándose. Su rostro estaba lleno de una sonrisa servil, casi retorcida y humilde. 233 Justo cuando iba a decir algo para adular y complacer, Wu Datou no perdió el tiempo y le dio un puñetazo directo y fuerte en el pecho y el abdomen al responsable. 234 El responsable emitió un grito corto y agudo, distorsionado, desde su garganta, y salió volando sin control. La mirada de Wu Datou era helada y penetrante. 235 Como si mirara a algo muerto, sin rastro de la emoción humana. La escena del aura de la chica siendo torturada hace unos días. 236 Ese terror que podía congelar el alma, subió instantáneamente desde la planta de sus pies hasta la coronilla. Sus dientes comenzaron a temblar incontrolablemente. 237 Haciendo un sonido de castañeteo. Una fuerte premonición se extendió por el corazón de Wu Datou. Ella agarró firmemente el cuello de la ropa del responsable. 238 Dijo, ¿qué le pasó a esa chica? ¿Le tocaron un solo pelo? 239 ¿Le tocaron? Wu Datou no pudo pronunciar el resto de las palabras, no se atrevía. 240 Realmente no se atrevía a imaginar las aterradoras consecuencias que si ocurrieran, la llevarían a la perdición eterna y a no tener donde ser enterrada. 241 En este lugar de pecado, Mianbei, ciertamente tenía gran poder y controlaba todo, pero sabía mejor que nadie. 242 Ante la aterradora existencia de Hua Junfeng, que se alzaba en la cima del mundo y veía a los demás como hormigas, ella no era ni siquiera una hormiga un poco más fuerte. 243 La otra parte probablemente solo necesitaría mover un dedo, o incluso solo un pensamiento, para hacerla desaparecer por completo de este mundo junto con todo lo que había construido con tanto esfuerzo. 244 Sin dejar el menor rastro. La voz del responsable era tartamuda. 245 Llena de profundo miedo. Nosotros realmente no le pegamos, ni le tocamos un solo pelo. 246 Al escuchar la palabra pero, el corazón de Wu Datou, que acababa de relajarse, pareció ser apretado fuertemente por una mano gigante e invisible. 247 Y cayó instantáneamente en un abismo sin fondo. Una ira furiosa estalló en su pecho. Usó toda su fuerza. 248 Y pateó el estómago ya herido del responsable. El responsable volvió a emitir un grito agudo y suprimido. Su cuerpo se encogió aún más. 249 El dolor intenso distorsionó por completo su rostro. Dijo, habla. Explícate claramente, maldita sea. 250 ¿Pero qué? Wu Datou perdió por completo el último rastro de razón. Activen la alerta de guerra de nivel más alto. Desplieguen inmediatamente a las fuerzas fronterizas y bloqueen la frontera a cualquier costo. 228 Defiendan con firmeza. Algo terrible va a pasar esta vez. Ahora solo podemos rezar para que Huatianya esté a salvo. 229 De lo contrario, este mundo realmente caerá en el caos total. Mientras tanto, en Mianbei, Distrito 08. 230 vehículos todoterreno pesados de color negro azabache rompieron el silencio sepulcral del complejo. Las puertas de los coches se abrieron casi al mismo tiempo. 231 La cara gorda de Wu Datou estaba tan grasosa que casi podía gotear agua. Bajó del coche de forma fanfarrona, seguida por una gran multitud de hombres corpulentos armados. 232 El jefe del complejo escuchó el enorme estruendo y se quedó paralizado de miedo. Corrió rápidamente, rodando y arrastrándose. Su rostro estaba lleno de una sonrisa servil, casi retorcida y humilde. 233 Justo cuando iba a decir algo para adular y complacer, Wu Datou no perdió el tiempo y le dio un puñetazo directo y fuerte en el pecho y el abdomen al responsable. 234 El responsable emitió un grito corto y agudo, distorsionado, desde su garganta, y salió volando sin control. La mirada de Wu Datou era helada y penetrante. 235 Como si mirara a algo muerto, sin rastro de la emoción humana. La escena del aura de la chica siendo torturada hace unos días. 236 Que la seguía como una sombra, ese terror que podía congelar el alma, subió instantáneamente desde la planta de sus pies hasta la coronilla. Sus dientes comenzaron a temblar incontrolablemente. 237 Haciendo un sonido denso de castañeteo. Una fuerte premonición se extendió por el corazón de Wu Datou. Ella agarró firmemente el cuello de la ropa del responsable. 238 Dijo, ¿qué le pasó a esa chica? ¿Le tocaron un solo pelo? 239 ¿Le tocaron? Wu Datou no pudo pronunciar el resto de las palabras, no se atrevía.
240 realmente no se atrevía a imaginar las aterradoras consecuencias que si ocurrieran, la llevarían a la perdición eterna y a no tener donde ser enterrada. 241 en este lugar de pecado, Mianbei, ciertamente tenía gran poder y controlaba todo, pero sabía mejor que nadie. 242 ante la aterradora existencia de Hua Junfeng, que se alzaba en la cima del mundo y veía a los demás como hormigas, ella no era ni siquiera una hormiga un poco más fuerte. 243 la otra parte probablemente solo necesitaría mover un dedo, o incluso solo un pensamiento, para hacerla desaparecer por completo de este mundo junto con todo lo que había construido con tanto esfuerzo. 244 sin dejar el menor rastro. La voz del responsable era tartamuda. 245 llena de profundo miedo. Nosotros realmente no le pegamos, ni le tocamos un solo pelo. 246 al escuchar la palabra pero, el corazón de Buda Tou, que acababa de relajarse, pareció ser apretado fuertemente por una mano gigante e invisible. 247 y cayó instantáneamente en un abismo sin fondo. Una ira furiosa estalló en su pecho. Usó toda su fuerza. 248 y pateó el estómago ya herido del responsable. El responsable volvió a emitir un grito agudo y suprimido. Su cuerpo se encogió aún más. 249 el dolor intenso distorsionó por completo su rostro. Dijo, habla. Explícate claramente, maldita sea. 250 ¿pero qué? Buda Tou perdió por completo el último rastro de razón, actuando como una loca. 402 recopilar los fragmentos de alma dispersos de Hua Tian ya puede reducir significativamente los valores de matanza necesarios para la resurrección. ¿Fragmentos de alma? 243 la otra parte probablemente solo necesitaría mover un dedo, o incluso solo un pensamiento, para hacerla desaparecer por completo de este mundo junto con todo lo que había construido con tanto esfuerzo. 244 sin dejar el menor rastro. La voz del responsable era tartamuda. 245 llena de profundo miedo. Nosotros realmente no le pegamos, ni le tocamos un solo pelo. 246 al escuchar la palabra pero, el corazón de Buda Tou, que acababa de relajarse, pareció ser apretado fuertemente por una mano gigante e invisible. 247 y cayó instantáneamente en un abismo sin fondo. Una ira furiosa estalló en su pecho. Usó toda su fuerza. 248 y pateó el estómago ya herido del responsable. El responsable volvió a emitir un grito agudo y suprimido. Su cuerpo se encogió aún más. 249 el dolor intenso distorsionó por completo su rostro. Dijo, habla. Explícate claramente, maldita sea. 250 ¿pero qué? Buda Tou perdió por completo el último rastro de estrictamente vigilado. Realmente va a ocurrir algo terrible esta vez. Ahora solo podemos rezar para que Hua Tian ya siga a salvo. De lo contrario, el mundo realmente se sumirá en el caos total. Al mismo tiempo, en el distrito 08 de Nianbei, un todoterreno pesado negro tras otro rompe el silencio mortal del distrito. Las puertas de los coches se abren casi al mismo tiempo. La cara gorda de Buda Tou resuma sudor, casi hasta gotear. Bajó del coche pavoneándose, seguido por una gran multitud de hombres corpulentos armados. El responsable de la zona, aterrorizado por el tremendo ruido, se apresuró a llegar rodando y arrastrándose. Su rostro estaba lleno de una sonrisa servil, casi retorcida por la humillación. Justo cuando iba a abrir la boca para decir algunas palabras de adulación, Buda Tou, sin más preámbulos, lanzó un puñetazo demoledor al pecho y abdomen del responsable. El responsable emitió un grito corto y desgarrador desde su garganta, su voz cambió por completo, y salió disparado sin control. La mirada de Buda Tou era gélida y penetrante. Como si mirara a un objeto inanimado, desprovista de cualquier emoción humana. La aura y la imagen de días atrás, cuando torturaban a esa chica. La seguían como una sombra, un miedo inmenso capaz de congelar el alma, que instantáneamente subió desde las plantas de sus pies hasta la coronilla, sus dientes comenzaron a castañetear sin control, produciendo un denso sonido de choques. Una fuerte premonición de algo terrible invadió a Buda Tou, agarró firmemente el cuello de la ropa del responsable, y preguntó, ¿cómo está esa chica? ¿Le han tocado un solo pelo? ¿Le han tocado? Buda Tou no pudo pronunciar el resto de la frase, no se atrevía. Realmente no se atrevía a imaginar las aterradoras consecuencias si eso hubiera sucedido, consecuencias que la condenarían para siempre, sin posibilidad de salvación ni entierro. Aunque en esta tierra de pecado de Mianbei ejercía un poder absoluto y cubría el cielo con una mano, ella sabía mejor que nadie. Ante la presencia aterradora de Hua Junfeng, que se encuentra en la cima del mundo, donde los demás son como hormigas, ella no es ni siquiera una hormiga un poco más fuerte. 243 probablemente solo necesite mover un dedo, o incluso un pensamiento, para hacerla desaparecer a ella y todo lo que ha trabajado duro para construir. 244 completamente de este mundo, sin dejar ni rastro. La voz del responsable tartamudeaba. 245 llena de un profundo terror. Nosotros realmente no le pegamos, ni la tocamos en absoluto. 246 al escuchar la palabra pero, el corazón de Buda Tou, que acababa de calmarse, pareció ser agarrado con fuerza por una mano helada e invisible. 247 cayendo instantáneamente
instantáneamente hacia un abismo sin fondo. Una furia atronadora explotó en su pecho, y usó toda su fuerza, 248 dando una patada en el abdomen ya herido del responsable. El responsable volvió a emitir un gemido espantoso, su cuerpo se encogió aún más apretado, 249 el dolor intenso hizo que su rostro se retorciera y deformara por completo. Habla, explícate claramente, maldita sea. 250 ¿pero qué? Wuda-Tou perdió por completo el último rastro de razón, como un demonio poseído. 402 recopilar fragmentos de alma dispersos de Hua Tian ya puede reducir significativamente el valor de matanza necesario para la resurrección. ¿Qué fragmentos de alma? Probablemente solo necesite mover un dedo, o incluso un pensamiento, para hacerla desaparecer a ella y todo lo que ha trabajado duro para construir. Completamente de este mundo, sin dejar ni rastro. La voz del responsable tartamudeaba, llena de un profundo terror. Nosotros, realmente no le pegamos, ni la tocamos en absoluto. Pero al escuchar la palabra pero, el corazón de Wuda-Tou, que acababa de calmarse, pareció ser agarrado con fuerza por una mano helada e invisible, cayendo instantáneamente hacia un abismo sin fondo. Una furia atronadora explotó en su pecho, y usó toda su fuerza, dando una patada en el abdomen ya herido del responsable. El responsable volvió a emitir un gemido doloroso. Su cuerpo se encogió aún más apretado. El dolor intenso hizo que su rostro se retorciera y deformara por completo. Habla, explícate claramente, maldita sea. ¿Pero qué? Wuda-Tou perdió por completo el último rastro de razón, chocando contra el demonio poseído. Lo desmantelamos, la voz del responsable era apenas un hilo. 252 entrecortada, casi ahogada por la espuma sangrienta que brotaba de su garganta. Desmantelado. 253 ¿qué? ¿Lo desmantelaron? Las pupilas de Wuda-Tou se contrajeron bruscamente, un significado helado indescriptible. 254 lo recorrió al instante, dificultándole hasta la respiración más básica. Anteayer. 255 esa zorra insolente, quizás estaba un poco loca, siempre hablando de fantasmas con máscaras, sacrificios, ascensión. 256 luego quiso huir, así que enviamos gente a buscarla. El resultado fue que ella. 257 se cayó del edificio por sí sola. En ese momento no murió. 258 dijo, así que pensamos que no podíamos desperdiciarla. 259 mientras todavía tuviera un último aliento, le sacamos los corazones, hígados, vaso y riñones que aún estaban en buen estado. 260 el responsable, con la última fuerza que le quedaba en la vida, escupió entrecortadamente estas palabras que hicieron temblar el cielo y la tierra. Cada palabra se clavó profundamente en el corazón de Wuda-Tou. 261 y luego se revolvió salvajemente. Al escuchar, Wuda-Tou fue como si le hubieran golpeado 9 truenos celestiales, todo su cuerpo se quedó completamente rígido en el lugar. 262 cada centímetro de su carne grasa dejó de temblar, como si se hubiera convertido instantáneamente en una escultura fría. El sudor frío, como una cascada, rodaba salvajemente por su frente. 263 mojó instantáneamente la tela de su pecho. El mundo giraba y daba vueltas, el mundo ante sus ojos perdió todo su color y luz. 264 solo quedaba una oscuridad infinita y una desesperación asfixiante. Su mente estaba en blanco, solo 3 palabras resonaban salvajemente. 265 se acabó por completo, se acabó. 266 finalmente, ya no pudo soportar esta presión aterradora que podía aplastarlo todo. Sus piernas se aflojaron violentamente. 267 su obeso cuerpo, como una masa de barro sin soporte, se desplomó directamente hacia atrás. Jefe. 268 sus subordinados circundantes emitieron gritos de pánico, como una marea, se abalanzaron sobre él, ayudándolo a sostener su pesado y corpulento cuerpo a trompicones. 269 alguien gritó presa del pánico, rápido, pellízcale los puntos de acupuntura del filtro. 270, rápido. Después de una caótica reanimación, Wuda-Tou se despertó lentamente. 271 abrió lentamente los ojos, pero en el fondo de sus ojos, que antes eran feroces, ahora solo quedaba un vacío mortal. 272 como si su alma hubiera sido completamente extraída, solo quedaba un cascarón de cuerpo andante. No tenía expresión. 273 movía rígidamente, como un títere, y se enderezó lentamente. 274 abrió sus labios agrietados y escupió una palabra, pero la mortífera intención contenida en esa palabra. 275 hizo que el aire circundante pareciera solidificarse. Los primeros ministros se miraron entre sí, todos asustados por el aura terrorífica que, fragmentado, casi completamente ahogado por la espuma de sangre que brotaba de su garganta. Desmantelado. ¿Qué decían que lo desmantelaron? Las pupilas de Wuda-Tou se encogieron bruscamente, una frialdad indescriptible lo invadió. Instantáneamente, haciéndole la respiración más básica increíblemente difícil. Hace 2 días. Esa zorra desagradecida podía estar un poco loca, siempre hablando de fantasmas con máscaras, sacrificios, ascensión y cosas así. Luego quiso huir, así que enviamos a alguien a buscarla, y ella se cayó desde el piso de arriba. En ese momento no murió. Dijo que entonces pensamos que no podíamos desperdiciarla. Mientras aún le quedaba el último aliento, le extrajimos los órganos internos, hígado, corazón, pulmones y riñones que aún estaban en buen estado.
El responsable, utilizando la última pizca de fuerza vital que le quedaba, escupió entrecortadamente estas palabras, suficientes para hacer temblar el cielo y la tierra. Cada palabra penetró profundamente en el corazón de Wu Datou y revolvió frenéticamente. Al oírlo, Wu Datou se sintió como si hubiera sido golpeado por un trueno celestial, todo su cuerpo se quedó completamente paralizado en el lugar. Cada centímetro de su grasa dejó de temblar, como si se hubiera convertido instantáneamente en una escultura fría, un sudor frío como una cascada rodaba frenéticamente por su frente. Se empapó al instante la ropa de su pecho, el mundo dio vueltas, el mundo ante sus ojos perdió todo color y luz. Solo quedaba una oscuridad infinita y una desesperación asfixiante. Su mente estaba en blanco, solo 3 palabras resonaban salvajemente. Se acabó todo, se acabó por completo. Finalmente, ya no pudo soportar la aterradora presión que lo abrumaba todo, sus piernas se debilitaron de repente. Su corpulento cuerpo, como una masa de barro sin soporte, se desplomó hacia atrás erguido. Jefe. Los subordinados circundantes emitieron gritos de pánico, se abalanzaron como una marea, y con manos torpes, apenas lograron sostener su voluminoso y pesado cuerpo. Algunos gritaron frenéticamente, rápido, rápido, pellízcale los puntos de acupuntura de las sienes. Rápido, después de una frenética reanimación, Wu Datou despertó lentamente. Abrió lentamente los ojos, pero en el fondo de sus ojos, que antes eran feroces, ahora solo quedaba un vacío como de muerte. Como si su alma hubiera sido completamente extraída, solo quedaba una cáscara de cadáver ambulante. Estaba inexpresivo. Se sentó lentamente, rígido como una marioneta cuyos hilos se mueven. Hasta. Abrió sus labios agrietados y soltó una palabra, pero la helada intención asesina contenida en esa única palabra hizo que el aire circundante pareciera congelarse. Los primeros ministros se miraron entre sí, todos impactados por el aterrador aura que su jefe irradiaba en ese momento. Impresionados hasta el terror, no se atrevieron a dudar en lo más mínimo e inmediatamente alguien sacó un cuchillo largo. Lo entregaron respetuosamente a Wu Datou. Wu Datou tomó el cuchillo largo, sus ojos sombríos, como una bestia enjaulada. Ella se levantó lentamente y caminó hacia el responsable que ya estaba temblando hasta el suelo, orinado y defecado. Cada uno de sus pasos era como pisar el corazón del responsable, haciendo que ese tipo, que ya estaba aterrorizado, solo pudiera emitir un gemido desesperado y débil. Jefa, perdóneme la vida, perdóneme la vida. Me equivoqué. Wu Datou caminó frente al responsable, levantando el cuchillo largo en su mano sin expresión. El aliento de la muerte envolvió instantáneamente toda la zona. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de blandir el cuchillo para cortar, su movimiento se detuvo abruptamente. La locura y la violencia en sus ojos se retiraron extrañamente como una marea, reemplazadas por una calma aún más espeluznante. Respiró hondo y lentamente bajó el cuchillo que tenía en la mano. Sus ojos vacíos recorrieron a todos los presentes, a todas las personas en esta zona, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Aten a todos. Recuerden, no debe faltar ninguno. Ninguno puede escapar. Si escapa uno, quiero que todos ustedes y sus padres, madres, esposas e hijos en casa, acompañen a la señorita Hua a la tumba. Sí. Todos los subordinados quedaron petrificados por el aura destructiva y el miedo que emanaba de Wu Datou. Rugieron furiosamente, luchando como bestias atrapadas. Sus voces resonaron en toda la zona de linfa y resonaron en el aire nocturno silencioso. En menos de media hora, todos los que podían respirar en la zona fueron atados rudamente como tamales. Fueron arrastrados a un terreno de barro vacío como un grupo de ganado esperando ser sacrificado. Los cuerpos de todos temblaban violentamente e incontrolablemente. Wu Datou se paró frente a la multitud, sin expresión, solo sus ojos brillaban con una luz fría y venenosa como la de una serpiente. Ella sabía mejor que nadie que las cosas habían salido completamente de control, completamente fuera de control. Aplanar la ira de Hua Junfeng, ni siquiera se atrevía a pensarlo, eso era simplemente una broma. Una broma que podía hacerla morir sin un lugar donde ser enterrada. Su única y última esperanza ahora era empacar a todas las personas aquí como basura y enviarlas frente a Hua Junfeng para que dispusiera de ellas. Solo esperaba que ese hombre, al ver que ella era sensata, dejara ir a su esposa e hijos en casa. Vigílenlos estrictamente, ninguno puede escapar, y mucho menos dejarlos morir. Quien se atreva a dejarlos morir ahora, primero lo castigaré. Cuando contacte al señor Hua, les enviaré a esta basura. Su voz sonó como un viento helado de las profundidades del infierno, recorriendo la piel de todos los presentes. Que sus almas tiemblen, maestro, jefe. Los subordinados rugieron al unísono, sus voces llenas de un respeto y ferocidad desesperados. Habían seguido a Wu Datou durante tantos años. Saqueo y matanza, ¿qué escenas no habían visto? Pero nunca habían visto a su propio jefe tan fuera de sí, tan histéricamente furioso. Y nunca lo habían visto, con tanto miedo hasta los huesos, como si el fin del mundo hubiera llegado. Luego, Wu Datou agitó la mano, su voz ronca añadió, vayan a buscar el cuerpo de la señorita Hua. Varios secuaces recién reclutados recibieron la orden, sus rostros igualmente sombríos se dispersaron, finalmente, en las profundidades de una cámara frigorífica que desprendía un hedor nauseabundo. Encontraron algo envuelto descuidadamente en una tela de plástico sucia y grasienta. Cuando esa tela fue levantada por manos temblorosas,
Un olor indescriptiblemente fuerte a sangre y putrefacción golpeó las fosas nasales de todos como un martillo pesado, y al ver lo que había dentro, incluso una escoria con un corazón de hierro como Wu Da-Tou, que había pasado la mitad de su vida revolcándose en un mar de sangre, cambió drásticamente de color de repente. Sus pupilas se contrajeron al máximo. Dio un paso atrás bruscamente, emitiendo un jadeo involuntario de su garganta. Eso ya no era un cuerpo, eran claramente un montón de partes desmembradas brutalmente y descartadas al azar. El cadáver de Hua Tianya ya no tenía forma humana. Sus ojos habían sido arrancados con una brutalidad extrema, dejando solo 2 agujeros oscuros. Un cráneo que aún exudaba sangre, como si estuviera denunciando en silencio la crueldad extrema del mundo. Sus extremidades habían sido cortadas limpiamente. Los cortes eran irregulares. Su pecho y abdomen habían sido abiertos y sus órganos internos ya habían sido extirpados. Desconocido su paradero, solo quedaba un caparazón anegado en sangre y vacío. Su piel, que debería haber sido blanca y tierna como la leche, ahora estaba cubierta de cicatrices escalofriantes, horribles heridas de cuchillo, marcas de espada que llegaban hasta el hueso, y marcas carbonizadas de cigarrillos o hierros candentes, densamente esparcidas. Horroroso a la vista. Lo más escalofriante fue que en su rostro, cubierto de sangre sucia y polvo, aún estaba solidificada la extrema aversión de sus últimos momentos. La cara de Wu Da-Tou se volvió instantáneamente pálida como el papel, sin rastro de sangre. Su gordo cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Su estómago se revolvió violentamente, una fuerte náusea subió hasta su garganta. Casi brotó, pero apretó los dientes con fuerza y la reprimió. No podía imaginar cómo sería cuando Hua Junfeng viera a la única hija de su amado esposo en tal estado. Sería una furia devastadora y celestial. Y lo que Wu Da-Tou tendría que soportar, ¿qué clase de locura del loco sería? Qué cruel, qué venganza que superara los límites de la imaginación humana. Wu Da-Tou abrió la boca. Su garganta se sentía como si estuviera bloqueada por arena hirviendo, incapaz de emitir ningún sonido. Sentía que se estaba asfixiando. Estaba aturdido y recuperó el sentido, su voz era ronca y áspera, llena de sequedad e incontrolable temblor. Rápido, rápido, recoge el cuerpo de la señorita Hua con cuidado, usa el mejor ataúd de cristal. Busca el mejor embalsamador, usa la mejor técnica de conservación. Servía balbuceando. Pero él sabía mejor que nadie que todo esto era en vano, una ilusión. Nada de lo que hiciera podía compensar esta culpa atroz, y mucho menos calmar la furia de Hua Junfeng, capaz de quemarlo todo. Los primeros ministros guardaron silencio. Ni siquiera se atrevían a respirar. Manejaron las piezas rotas con la delicadeza de un tesoro invaluable, recogiendo y envolviendo con cuidado. Luego las subieron a un camión frigorífico de alta gama, especialmente modificado y preparado de antemano. Todo el proceso fue silencioso. La atmósfera era tan opresiva que podría gotear agua. Wu Da-Tou, apoyándose en su cuerpo que casi se desplomaba, sacó temblando un teléfono interno especial. Después de varios intentos, marcó el número de Hua Junfeng, el tono de espera de la llamada. Cada tono era como un martillo, golpeando cruelmente su corazón, un tiempo largo como un siglo. Hasta que Wu Da-Tou sintió que su corazón estaba a punto de explotar por la presión invisible, la llamada finalmente fue conectada. Señor Hua. La voz de Wu Da-Tou era seca y ronca, con una humillación y un miedo que él mismo no percibía. ¿Dónde está mi hija? La voz profunda y helada de Hua Junfeng provino del otro lado del teléfono, sin ira, sin gritos. Terriblemente tranquilo. Wu Da-Tou respiró hondo bruscamente, casi haciendo explotar sus pulmones. No podía pensar en la única forma de sobrevivir a la muerte. Sabía que cualquier ocultación o excusa en este momento solo lo haría morir más rápido y de forma más miserable. Señor Hua. A través de las ondas de radio, la sangre de Wu Da-Tou casi se congeló. Señorita Tianya. Wu Da-Tou cerró los ojos, usando toda su fuerza. Con dificultad, sacó esas palabras de su garganta. Ella ha fallecido. El otro lado del teléfono quedó instantáneamente en un silencio sepulcral. No había ningún sonido, tan silencioso que Wu Da-Tou incluso podía escuchar claramente el sonido de su propio corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Y el calor de la sangre corriendo por sus tímpanos. Sabía que la tormenta más aterradora se estaba gestando, a punto de caer. ¿Cómo murió? Después de un largo rato, la voz de Hua Junfeng volvió a sonar. Seguía siendo la misma calma, tan tranquila que le erizaba el vello del cuello y le hacía temblar el alma. La nuez de Wu Da-Tou se movió con dificultad, eligió decir la verdad, sin atreverse a ocultar nada. Señorita Tianya, fue asesinada brutalmente. ¿Asesinada brutalmente? La voz de Hua Junfeng seguía tranquila y sin ondas. Pero Wu Da-Tou podía sentir claramente que bajo esa calma había una furia monstruosa capaz de arrastrar al mundo entero al infierno y quemarlo. Furia monstruosa. Sí. Señor Hua. La voz de Wu Da-Tou se hizo cada vez más baja, como un mosquito. Lleno de miedo. Señorita Tianya, su cuerpo. No estaba completo. La voz de Hua Junfeng finalmente apareció. Una fluctuación extremadamente sutil, pero no era ira, sino un frío que te helaba el corazón. Como una serpiente escupiendo su lengua. Señor Hua, señorita Tianya, La voz de Wu Da-Tou temblaba tanto que apenas podía hablar, con un llanto ahogado. Sus ojos habían sido extirpados. Sus extremidades fueron mutiladas, sus entrañas expuestas. Ya no podía seguir hablando.
Sintió como si su garganta estuviera siendo apretada con fuerza por una mano invisible, haciendo que incluso respirar fuera increíblemente difícil. Al otro lado del teléfono, el silencio asfixiante volvió a caer. Esta vez, el silencio fue más largo y más opresivo que antes. Wu Datou sintió que se caía en un enorme torbellino, estando en él, pudiendo ser devorado por completo por ese terror silencioso en cualquier momento, sin dejar rastro. Lo sé, no se sabe cuánto tiempo pasó antes de que la voz de Hua Junfeng sonara de nuevo. Todavía con ese tono que era a la vez extremadamente tranquilo y extremadamente aterrador. Señor Hua, yo. Wu Datou todavía quería decir algo más, como pedir perdón, jurar lealtad o suplicar piedad, pero Hua Junfeng lo interrumpió directamente. Cuida bien el cuerpo de Tianya, espera por mí. Dicho esto, Hua Junfeng colgó el teléfono directamente. Escuchando el pitido del teléfono, la fuerza de Wu Datou pareció agotarse al instante, ya no pudo más. Sus piernas se dieron y cayó al suelo frío y sucio con un ruido sordo, todo él como una masa de lodo. El sudor frío brotó como una cascada, empapando instantáneamente su costosa camisa de seda. Él lo sabía. Una tormenta de sangre y viento que lo barrería todo ya había comenzado, y él, Wu Datou, y todos en esta área del octavo sótano, e incluso todo Mianbei, pagarían el precio más trágico y desesperado por su estupidez y sus pecados. Al mismo tiempo, en el borde de una isla privada, situada en algún lugar, Hua Junfeng, con las manos a la espalda, se erigió y contempló el cielo estrellado profundo e ilimitado sobre su cabeza. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero en sus ojos insondables se agitaban una tristeza infinita, una furia monstruosa, y un frío capaz de congelar todo el universo. Su hija murió, su única hija. Y un frío capaz de congelar el universo entero. Su hija ha muerto, su única hija. La única luz de su vida había muerto, y había muerto de forma tan espantosa, brutalmente asesinada como si fuera ganado. Este dolor era como si 10.000 agujas de acero al rojo vivo le perforaran el corazón simultáneamente y luego se retorcieran salvajemente. Pero no podía derrumbarse, tenía que mantener la calma absoluta, porque quería vengar a su hija. Quería que todos los implicados pagaran un precio 1000 veces más doloroso que la muerte, y lo que es más importante, quería encontrar una manera de resucitar a su hija. La mirada de Hua Junfeng parecía atravesar el vacío infinito. Su conciencia se sumió en las profundidades de su mente, preguntando con voz helada que solo ella podía oír: «Sistema, ¿hay alguna forma de resucitar a Tianya?» El sistema respondió mecánicamente con un sí, sin inflexión alguna. ¿Qué método? Al oír esto, en el fondo de los ojos de Hua Junfeng, apareció un tenue rayo de luz llamado esperanza. Consumiendo una cantidad masiva de valor de matanza, para invertir forzosamente el espacio-tiempo local y resucitar al objetivo especificado. La voz fría del sistema, sin ondulaciones. ¿Cuánto valor de matanza se necesita? La voz de Hua Junfeng seguía siendo tranquila. Pero los nudillos de su puño apretado se habían puesto blancos. Una cifra astronómica, con las reservas actuales del anfitrión, es muy insuficiente. El sistema dio una evaluación precisa. ¿El número específico? La voz de Hua Junfeng no tenía inflexión, como si solo estuviera confirmando un dato. El valor base es de 1000 millones de valor de matanza, este es el valor mínimo teórico. Las variables de operación reales son enormes y pueden requerir más. El número dado por el sistema era suficiente para desesperar a cualquier ser. Hua Junfeng frunció el ceño imperceptiblemente y pronto recuperó la calma absoluta. Sabe mejor que nadie lo que significa este número. Eso es casi apilar el mar de sangre hasta otra dimensión, y revertir el tiempo conlleva un riesgo enorme, lo que puede causar desorden espacio-temporal, e incluso desencadenar catástrofes dimensionales impredecibles. El sistema añadió, como si relatara un hecho que no le concierne. Hua Junfeng guardó silencio. Desde que se vinculó a este llamado sistema, entendió que estaba tratando con el diablo. A lo largo de los años, se contuvo en gran medida, utilizando el poder del sistema solo cuando era necesario para eliminar los obstáculos en su camino de expansión, obteniendo tecnología y poder parciales para llegar a su posición actual. Comprendía profundamente el precio de tratar con el diablo. Cada demanda significaba un paso más hacia el abismo. Después de lograr fama y fortuna, casi cortó la conexión profunda con el sistema, pero ahora, por Tianya, no tenía otra opción. Solo podía abrazar de nuevo el abismo. ¿Hay alguna otra opción además de esta? La voz de Hua Junfeng no mostraba ninguna emoción, estaba evaluando el riesgo, aunque su corazón ya estaba lleno de ira y dolor. No quería que el mundo se desmoronara por sus asuntos personales. La voz fría del sistema sonó de nuevo. 402 Recopilar los fragmentos de alma dispersos de Hua Tianya puede reducir significativamente el valor de matanza necesario para la resurrección. ¿Qué fragmentos de alma? 403 La conciencia de Hua Junfeng fluctuó ligeramente, el sistema explicó, el objetivo ha estado muerto por muy poco tiempo. 404 Aunque el alma está hecha pedazos, el sistema puede proporcionar la ubicación en tiempo real de los fragmentos de alma, este servicio no es gratuito. 405 Se requieren 5 millones de valor de matanza. La voz del sistema seguía siendo fría, como si estuviera realizando una transacción. 406 La piedra llamada razón en el corazón de Hua Junfeng se aflojó un poco. El sistema, este demonio, 407 intentaba tentarlo a volver a ese camino de matanza con un precio aparentemente aceptable, pero no tenía otra opción.
408 Hua Junfeng accedió tajantemente, sin dudarlo. Al instante, un mapa estelar que emitía un leve brillo, 409 se grabó directamente en la conciencia de Hua Junfeng. Varios puntos de luz intermitentes, parpadeando como velas en el viento. 410 El sistema finalmente advirtió, esta es la ubicación actual de los fragmentos de alma de Hua Tianya, y el estado de algunos fragmentos es extremadamente inestable. 411 Se están disipando aceleradamente, el tiempo se acaba. Hua Junfeng respiró hondo, 412 Esa respiración era helada y penetrante. La tristeza y la ira en sus ojos fueron completamente reprimidas, solo quedó una determinación de acero y una frialdad que podía congelar todo. 413 Tianya, espera a papá. Papá te hará volver. 414 Hizo un juramento de sangre con su alma en su corazón, pero ahora necesitaba valor de matanza, de lo contrario, esta información desaparecería por completo después de que la energía se agotara. 415 No dudó en absoluto, una lista de nombres se fijó instantáneamente en su mente. Entre ellos, había sabuesos financieros que intentaron codiciar su vasto imperio comercial, 416 y también competidores que codiciaban en secreto la tecnología central en sus manos. Eliminarlos de este mundo ya estaba en su agenda. 417 Solo era cuestión de tiempo, ahora era el momento perfecto para que liberaran su último valor, para la resurrección de su hija Hua Tianya 418 contribuyendo un insignificante combustible. Al mismo tiempo, este lugar de Mianbei, manchado con la sangre de su hija, también debería ser purificado por completo. 419 Sacó un teléfono especial completamente negro, sus dedos se deslizaron rápidamente por la ruta de comunicación altamente encriptada, finalmente deteniéndose en varios códigos helados y penetrantes. 420 Inicia el plan, asesino ligero, lista de objetivos, colmillo venenoso, 421, serpiente venenosa, medusa, callejón oscuro, punto. 422 Ignora cualquier precio, no dejes rastro, no dejes ningún superviviente. 423 Dos palabras llegaron desde el otro lado del teléfono, recibido. En el instante en que la llamada terminó, 424 a miles de kilómetros de distancia, en algún punto secreto fuertemente vigilado. Al otro lado del océano, 425 en la lujosa oficina del último piso del centro financiero, iluminada por las luces. Tercer mundo, un campamento armado en la frontera caótica. Recopilar los fragmentos de alma dispersos de Hua Tianya puede reducir significativamente el valor de matanza necesario para la resurrección. ¿Qué fragmentos de alma? 403 La conciencia de Hua Junfeng fluctuó ligeramente, el sistema explicó, el objetivo ha estado muerto por muy poco tiempo. 404 Aunque el alma está hecha pedazos, el sistema puede proporcionar la ubicación en tiempo real de los fragmentos de alma, este servicio no es gratuito. 405 Se requieren 5 millones de valor de matanza. La voz del sistema seguía siendo fría, como si estuviera realizando una transacción. 406 La piedra llamada razón en el corazón de Hua Junfeng se aflojó un poco. El sistema, este demonio, 407 intentaba tentarlo a volver a ese camino de matanza con un precio aparentemente aceptable, pero no tenía otra opción. 408 Hua Junfeng accedió tajantemente, sin dudarlo. Al instante, un mapa estelar que emitía un leve brillo, 409 se grabó directamente en la conciencia de Hua Junfeng. Varios puntos de luz intermitentes, parpadeando como velas en el viento. 410 El sistema finalmente advirtió, esta es la ubicación actual de los fragmentos de alma de Hua Tianya, y el estado de algunos fragmentos es extremadamente inestable. 411 Se están disipando aceleradamente, el tiempo se acaba. Hua Junfeng respiró hondo, 412 Esa respiración era helada y penetrante. La tristeza y la ira en sus ojos fueron completamente reprimidas, solo quedó una determinación de acero y una frialdad que podía congelar todo. 413 Tianya, espera a papá. Papá te hará volver. 414 Hizo un juramento de sangre con su alma en su corazón, pero ahora necesitaba valor de matanza, de lo contrario, el secreto desaparecería por completo después de que la energía se agotara. 415 No dudó en absoluto, una lista de nombres se fijó instantáneamente en su mente. Entre ellos, había sabuesos financieros que intentaron codiciar su vasto imperio comercial, 416 y también competidores que codiciaban en secreto la tecnología central en sus manos. Eliminarlos de este mundo, ya estaba en su agenda. 417 Solo era cuestión de tiempo, ahora era el momento perfecto para que liberaran su último valor, para la redención de su hija Hua Tianya 418 contribuyendo un insignificante combustible. Al mismo tiempo, este lugar de Mianbei, manchado con la sangre de su hija, también debería ser purificado por completo. 419 Sacó un teléfono especial completamente negro, sus dedos se deslizaron rápidamente por la ruta de comunicación altamente encriptada, finalmente deteniéndose en varios códigos helados y penetrantes. 420 Inicia el plan cortar y matar, lista de objetivos,
Confabulación. 421 Cola de escorpión, medusa negra, callejón oscuro. 422 Ignora cualquier precio, no dejes rastro, no dejes ningún superviviente. 423 Dos palabras llegaron desde el otro lado del teléfono, recibido. En el instante en que la llamada terminó, 424 a miles de kilómetros de distancia, en algún punto secreto fuertemente vigilado. Al otro lado del océano, 425 en la lujosa oficina del último piso del centro financiero, iluminada por las luces. Tercer mundo, un campamento armado en la frontera caótica, lleno. La conciencia de Hua Junfeng fluctuó ligeramente. El sistema explicó, el tiempo de muerte del objetivo es muy corto. Aunque el alma está destrozada, el sistema puede proporcionar la localización en tiempo real de los fragmentos del alma. Este servicio no es gratuito. Requiere 5 millones de puntos de matanza. La voz del sistema seguía siendo fría, como si estuviera realizando una transacción. La gran roca llamada razón en el corazón de Hua Junfeng se aflojó un poco. El sistema es un demonio. Está intentando seducirlo para que vuelva a pisar el camino de la matanza con un precio aparentemente aceptable, pero no tiene otra opción. Hua Junfeng aceptó categóricamente, sin dudarlo. Al instante, apareció un mapa estelar que emitía una tenue luz. Grabado directamente en lo profundo de la conciencia de Hua Junfeng, algunos puntos de luz intermitentes brillaban como velas parpadeantes en el viento. El sistema finalmente advirtió que esta era la ubicación actual de los fragmentos del alma de Hua Tianya, y algunos fragmentos estaban en un estado extremadamente inestable. Se estaban disipando rápidamente, el tiempo se acababa. Hua Junfeng respiró hondo. El aliento era helado y penetrante. La tristeza y la ira en sus ojos fueron completamente reprimidas, dejando solo una determinación férrea y un frío que podía congelar todo. Tianya, espera a papá, papá definitivamente te traerá de vuelta. Hizo un juramento de sangre en su alma, pero ahora necesitaba matar a los que habían intervenido, de lo contrario, el secreto desaparecería por completo después de que su energía se agotara. Sin la menor vacilación, una lista de nombres fue instantáneamente fijada en su mente, incluyendo a los perros financieros que intentaron poner sus garras en su vasto imperio comercial. También había competidores que codiciaban en secreto su tecnología central, y eliminarlos de este mundo estaba en su agenda. Solo era cuestión de tiempo. Ahora era el momento perfecto para que cumplieran su último valor, para la redención de su hija Hua Tianya. Aportando un poco de combustible insignificante. Al mismo tiempo, Mianbei, esta tierra pecaminosa manchada con la sangre de su hija, también debería ser purificada por completo. Sacó un teléfono móvil especialmente diseñado de color negro azabache. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la ruta de comunicación altamente cifrada, deteniéndose finalmente en varios códigos escalofriantes. Iniciando el plan cortar hasta la raíz y matar sin piedad. Lista de objetivos, colusión. Serpiente cola de Milano, medusa negra, callejón oscuro. Sin importar el costo, sin dejar rastro, sin dejar un solo superviviente. Dos palabras resonaron desde el otro lado de la línea, recibido. En el instante en que la llamada terminó, a miles de kilómetros de distancia, en un punto estratégico secreto fuertemente custodiado, al otro lado del océano. En una lujosa oficina con todas las luces encendidas en la planta superior de un centro financiero. En el tercer mundo, en un campamento armado en una frontera caótica y bombardeada. Casi al mismo tiempo, la muerte, como una plaga invisible, descendió sin hacer ruido. Al mismo tiempo, en Mianbei, esta tierra de pecado, aviones fantasmas aparecieron silenciosamente en el aire, apuntando con precisión al núcleo de la fuerza armada del grupo de estafadores de Mianbei Jeddah. Sangre fluyendo, al instante siguiente, una lluvia de fuego destructiva cayó del cielo. Nubes en forma de hongo explotaron y florecieron una tras otra sobre esta tierra, y las violentas ondas expansivas arrasaron con todo. Los edificios robustos se convirtieron instantáneamente en ruinas. En este momento, Mianbei se convirtió en un verdadero infierno en la tierra. En la conciencia de Hua Junfeng, el número que representa el valor de matanza comenzó a saltar frenéticamente a una velocidad escalofriante. Cada salto violento del número significaba el fin de innumerables vidas. Los ojos de Hua Junfeng no mostraban la menor fluctuación. Estas personas y fuerzas, a sus ojos,